Arián y yo les hablaré sobre los acentos. ¿Qué es el acento? El acento es una pronunciación destacada de una sílaba en una palabra. La sílaba donde recae el acento se le denomina sílaba tónica. ¿Cuáles son los tipos de acentos? En primer lugar tenemos el acento léxico. Es aquel que recae en una sílaba concreta de una palabra. Ejemplos de esto serían académico, fatal, volumen. Como pudimos ver anteriormente en esos ejemplos, el acento se presenta en cualquiera de las sílabas. O sea, puede ser aguda, grave, esdrújula, entre otras. El acento prosódico se pronuncia pero no se escribe. Ejemplos de estos son noche, pesca, zapato. Es importante resaltar que no todas las sílabas con acento prosódico llevan el acento ortográfico. Ejemplo de este sería la palabra adulto, adulto. La palabra adulto está incorrecta, puesto que la palabra adulto se pronuncia pero no lleva tilde escrita. Mientras que el acento ortográfico es la combinación del acento prosódico con aquí sí se marca la tilde. Entonces, por ejemplo, la palabra sería corazón. La palabra corazón tiene acento prosódico y ortográfico al mismo tiempo. En la sílaba ton. Ejemplos de eso serían camión, canción, azúcar, médico, café, entre otros. El acento distintivo o diacrítico es aquel que cumple la función de diferenciar el uso de las palabras que tengan igual escritura pero diferente significado. Ejemplos de este sería él y él, un ejemplo común, ¿verdad? El con tilde nos referimos a un pronombre personal, mientras que el sin tilde nos referimos a un artículo. Otros ejemplos serían sábana, sabana, número, 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 entre otras. Gracias. Buen día, mi nombre es Arianna y yo le estaré hablando sobre las normas del acento. Bien, vamos a comenzar a hablar sobre los diferentes tipos de palabras, las agudas, las llanas y las trúbulas. En las palabras agudas, la sílaba tónica estará en la última vocal o S. Por ejemplo, el sofá, la atención y el compás. Las palabras llanas, el acento estará en la penúltima sílaba que no terminen en vocal en N o en S. Por ejemplo, está hábil o amo. Las palabras estrúbulas, estas llevan la sílaba tónica en la antepenúltima. Las palabras siempre son acentuadas. Una palabra estrúbula, por ejemplo, lógico. Y los monosílabos. Los monosílabos no llevan tilde. Para indicar diferencias gramaticales. Por ejemplo, él lleva tilde cuando es un artículo no lleva tilde. Mi cuando es de pronombre y mi cuando de adjetivo no lleva tilde. De igual forma está el de verbo de dar y está de. Okay. Sigamos con los demostrativos, interrogativos y exclamativos. Los demostrativos, aquel, este y ese, con sus plurales y femeninos, llevan tilde solo si actúan como pronombres determinativos. Por ejemplo, es la niña rubia Julia. La vi primera vez aquella tarde. De otro lado, los pronombres esto, eso y aquello no van a llevar tilde. Los interrogativos y exclamativos a llevar siempre tilde. Por ejemplo, cuando llueve en sentido exclamativo, cuando llevará su tilde. Y me pregunto qué querrá, siempre llevará tilde. La acentuación de los diptongos y triptongos. Se pone tilde en los diptongos con una vocal abierta. Bailéis. Si hay dos vocales cerradas, la tilde se va a poner en la segunda. Por ejemplo, cuídala. En los triptongos, la tilde se va a colocar sobre la abierta. Por ejemplo, esquiáis.
Acentuación de hiatos. Palabras que presentan hiatos siguen las reglas de acentuación. Si son llanas, se acentúan en la letra que le corresponde. De igual forma, las estrújulas y las agudas. Se van a excluir palabras donde el acento cae sobre la vocal cerrada del hiato, aunque sean llanas. Aunque seas llana y esta acaben en vocal. Por ejemplo, día, baúl y caída. Acentuación de adverbios con mente. Los adverbios donde se añade mente a un adjetivo mantienen la acentuación ortográfica del adjetivo. Por ejemplo, fácil lleva acento en la A y fácilmente mantendrá su misma acentuación gramatical. Sigamos con los extranjerismos compuestos. Los compuestos que están escritos como única palabra presentan las normas de acentuación, llevando tilde si les corresponde. Si las palabras presentan por medio un guión, se mantiene la acentuación. Los verbos donde se añaden pronombres en clítico se acentúan ortográficamente con las formas generales. Y ya para terminar, los términos extranjerismo mantienen la grafía de la palabra original, pero si se convierte en castellano, llevan la tilde correspondiente. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Oriana Bernal y les estaré hablando el día de hoy sobre la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es el acento que se coloca sobre palabras idénticas para así poder diferenciarlas. Hay dos cosas que debemos de tomar en cuenta. Una, estas palabras siempre van a pertenecer a una categoría gramatical totalmente diferente. Y dos, es que estas se van a tildar dependiendo de la forma de la palabra. Por ejemplo, llevan tilde diacrítica las formas tónicas, es decir, las que se pronuncian con acento prosódico de intensidad. Y no llevan acento las formas átonas, que son las que carecen de acento prosódico de intensidad dentro de una frase. Bien, para poder entender mejor el término de tilde diacrítica, he colocado aquí un ejemplo, o más bien un ejercicio que realizaremos a continuación. Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Dijo que sí debería ir. Debemos de determinar dos cosas, si está afirmando o si está preguntando. En este caso, como la palabra sí no lleva acento, la respuesta correcta sería la B. Cuando sí no lleva acento, es una conjunción adverbial condicional dentro de una oración condicional. Si hubiese llevado el acento, es decir, si la S hubiese llevado la tilde, entonces sería adverbio de afirmación, que utilizamos en casos de que vayamos a confirmar o afirmar ante cualquier pregunta. Bien, hay diferentes tipos de palabras, las cuales normalmente no llevan acento, pero se le debe de colocar para así poder diferenciarlas. Aquí tenemos el caso de las palabras monosílabas. Las palabras monosílabas, o sea, las que son de una sola sílaba, no se acentúan con acento gráfico, salvo en los casos de que dos palabras distintas se escriban de la misma manera. Tenemos aquí dos ejemplos, el artículo él y el pronombre él. Se coloca la tilde diacrítica sobre el pronombre él para así poder diferenciarlo del dicho artículo. Pues tenemos el ejemplo aquí, el libro está abierto. Como observamos, aquí no lleva la tilde. En cambio, en el pronombre, como aquí está la oración, dice habla con él. Vemos que aquí colocamos él para cuando se refiere al pronombre para así poder diferenciarlo del artículo él. Asimismo ocurre en el segundo ejemplo. Están con el determinante mi y el pronombre mi. Ahora bien, una curiosidad que debemos de saber sobre las palabras monosílabas. En el caso de la conjunción o con tilde diacrítica. Hace tiempo se añadía la tilde diacrítica, la O, cuando se hallaba entre dos números para no confundirlas con el cero. Hoy en día en los textos mecanográficos no hay posibilidad de confundir el cero con la O, ya que la O tiene diferente forma y menor altura que el cero, por lo que es casi imposible confundirlos y no es necesaria colocar la tilde. Seguimos con las palabras polisílabas. Las palabras polisílabas, entiéndanse que son estas que tienen dos o más sílabas. Estas van a seguir las reglas gramaticales de acentuación. Es decir, que hay que ver si la palabra es aguda, estrújula o llana y comprobar si terminan en S o vocal en el caso de las agudas y llanas para acentuarlas ortográficamente. Aquí tenemos el ejemplo del adverbio aún, que se puede utilizar dependiendo del caso. En el primer ejemplo observamos que aquí al aún lleva tilde para diferenciarlo de los demás. Por ejemplo, aún tiene que terminar la tarea, pero hay en otros casos que no se
coloca la tilde diacrítica. Por ejemplo, tenemos derecho a revisar el examen y aún pedir una copia. Aquí se utiliza el aún con el significado de hasta, también o incluso. También se puede utilizar la tilde diacrítica. No se debe utilizar la tilde diacrítica en caso de conjugación. Por ejemplo, aún cuando no lo encontramos. Aquí se utiliza con el aún con el significado de aunque. Una curiosidad sobre las palabras polisílabas es que antes se consideraba de falta ortográfica escribir el adverbio solo sin tilde. Desde la Revolución Ortográfica de la Lengua Española en el año 2010, la Real Academia de la Lengua Española eliminó la necesidad de acentuar ortográficamente ese adverbio. Puede que no lo encuentres acentuado ortográficamente en obras anteriores al 2010. Si este es el caso, recordemos aquí cuál era la pauta a seguir para colocar la tilde diacrítica en esta palabra. Otra categoría de palabras tenemos los interrogativos y exclamativos. Cuando la palabra a dónde, cómo, cuál, cuándo, dónde, qué y quién tienen valor interrogativo o exclamativo, llevan tilde diacrítica. En este caso, se introducen frases interrogativas o exclamativas, como por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto te quiero? ¿Qué quieres decir? Todas estas frases llevan tilde diacrítica. Si dichas palabras vinieran en la forma de oración interrogativa o exclamativa indirecta, también se escribirían con tilde, como por ejemplo, dime cómo te llamas, por favor. Me pregunto qué quería decir esa palabra. Por último, si estas palabras funcionan como adjetivos, relativos o conjunciones, se escriben sin tilde. Por ejemplo, tenemos la forma que nos trataron no me gustó nada. Creo que este año va a llover bastante. Aquí tenemos varios ejemplos, pero creo que con lo que acabo de explicar, creo que hemos comprendido el correcto uso en las formas interrogativas y exclamativas. Y por último tenemos los pronombres demostrativos. Estos a partir del 2010, la ortografía de la lengua española especifica que no llevan tilde los pronombres demostrativos este, ese y aquel. Veamos, aquí vamos a ver un ejemplo cuando se escribía en el 2010 y escrita con la ortografía actual. Entonces, la frase escrita en el 2010 dice acá, no me gusta ni esta ni esa. Aquí podemos observar que esta y esa están tildados, pero en la ortografía después del 2010, la actual, vemos que no hay necesidad de acentuarla debido a la nueva modificación que se realizó después de ese año. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Muy buenos días, queridos compañeros, estimado doctor. Mi nombre es Waleska Jiménez y hoy le hablaré sobre los signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación? Son aquellos caracteres ortográficos que nos ayudan a leer y a escribir mejor. Estos signos de puntuación son herramientas para el lector con el fin de tener una mayor comprensión lectora de los textos. La importancia. ¿Qué importancia tienen los signos de puntuación? Los signos de puntuación delimitan las frases y los párrafos y establecen una jerarquía sintáctica de preposición y en consecuencia dan una estructura a un texto. El punto. El punto es el principal signo de puntuación. Se usa para indicar una pausa mayor que la de la coma. Reglas para la utilización. Primero, se escribe punto al final de un enunciado y una oración. Segundo, no se escribe punto al final de los títulos. Entonces, el punto se subdivide en punto y seguido, punto y aparte y punto y final. En cuanto al punto y seguido, es utilizado para separar oraciones que conforman un mismo párrafo. Por ejemplo, algunos hongos son comestibles, como los champiñones. Otros son muy venenosos. En cuanto al punto y aparte, se utiliza para separar
párrafos distintos que se encuentran dentro de un mismo contexto de ideas. Por ejemplo, mañana habrá una fiesta en el colegio, celebramos su cumpleaños, habrá música y baile. No olvides traer disfraz. En cuanto al punto y final, su función es cerrar todo un contexto de ideas. La coma. La coma es un signo de puntuación usado para marcar pausas breves de una oración. Reglas. Para la utilidad de la coma. Bueno, se usa coma para expresar primero es para separar elementos en una numeración como cuáles 1, 2, 3. Otra de las reglas es solo se usa coma después de un punto si sigue a una abreviación. Por ejemplo, el señor, el SR. El punto y coma. En el punto y coma se utiliza para crear una pausa en el texto o para alternar el uso de la coma. Una de las reglas es que se usa punto y coma cuando se desea dar una pausa similar a la del punto. Pero cuando continúa la oración previa. Unos de los ejemplos son estos. En ocasiones salíamos juntos al parque, a veces al cine, pero siempre salíamos juntos. Los dos puntos tienen diversos usos y su pausa es mayor que la de la coma y menor a la del punto. Se usa para dar paso a una enumeración. Luego de un saludo de cortesía en una carta, antes de citas textuales y en diálogos. Por ejemplo, la casa tenía una ventana, puerta, techo y algunos cuartos. Puntos suspensivos son utilizados para dar una interrupción inesperada de la oración o para dar un final inexacto. Los 3 puntos deben ser usados de una misma forma, juntos a la palabra o signo que lo anticipan. Por ejemplo, mi generosidad es tan limitada como el mar. Cuando más te doy, más tengo, pues ambos son infinitos. El signo de interrogación. Estos son utilizados para realizar enunciados interrogativos. Son signos dobles de apertura y de cierre. Se usan al hacer una pregunta o expresiones de certidumbre. Por ejemplo, ¿puedes hacerme un favor? ¿Qué color es este? Signo de exclamación. Al final de los de interrogación son
al igual que lo de interrogación, son signos dobles y deben usarse de esa manera. Se utilizan para señalar júbilos o expresiones imperativas o de sorpresa. Por ejemplo, ¡qué felicidad que tienes o que estás aquí! Otro ejemplo, Ricardo, debes venir inmediatamente. O, me duele la cabeza. Signos paréntesis. Los signos son signos dobles, uno de apertura y otro de cierre. Y se utiliza mayormente para acortar oraciones dentro de otras que estén relacionadas. Está utilizado en incisos para explicar una parte específica de la oración y para acentuar datos específicos con flechas. Por ejemplo, Marcela Valencia, la chica más hermosa de la clase, no calificó en el examen. Raya, otro de los signos muy utilizados en los cuentos, obras y obras. Es un pequeño signo horizontal que se usa para agregar aclaraciones en el texto, al igual que los paréntesis o para presentar un personaje en un diálogo. Por ejemplo, ¿quién es esa persona? Es mi amiga, es la amiga de mi hermano. La comilla o las comillas son utilizadas para realizar citas textuales no mayor a un párrafo, para indicar ironía o sarcasmo, para indicar una alias o resaltar una frase. En la lengua española se utilizan 3 tipos de comilla: la española, la inglesa y la simple. Por ejemplo, José me dijo, pronto estaré allí en tu casa. Otro ejemplo, tu amigo es tan hermoso que no tiene novia. Los corchetes. Los corchetes, otro de los signos de puntuación muy usado en fechas. Estos enmarcan los incisos dentro de un periodo que ya van entre paréntesis. Por ejemplo, una de las últimas novelas que publicó Benito Pérez Galdós, algunos estudiosos consideran su obra Fortunata y Jacinta en 1886 la mejor novela de España. El guión se utiliza cuando es necesario hacer divisiones dentro de una palabra o para unir 2 números y no se escribe entre espacios en blanco. Por ejemplo, luso, japonés, teórico, práctico. El asterisco, como signo de llamada, denota al margen o a pie de la página dentro de un texto. En ocasiones pueden aparecer cerrados entre paréntesis. Por ejemplo, la
novela fue escrita por García Márquez un año antes de que se le concediera el Nobel de Literatura? Esta es una imagen poco graciosa, pero cada uno de los signos de puntuación quieren decirte algo. Muchas gracias. Que pasen buen día. Buenas, mi nombre es Estelín Castillo, matrícula 215-0454, y yo les continuaré hablando acerca de los signos auxiliares. Entonces, los primeros que yo les hablaré serán los signos de interrogación y los signos de exclamación. Entonces, los signos de interrogación, estos marcan gráficamente el comienzo o el final de las oraciones directas. Un ejemplo de esto tenemos ¿cómo te llamas?, que es una pregunta directa. En cambio, una oración indirecta es me preguntó cómo se llama. Ahí ya no se utilizaría los signos de interrogación. También estos se escriben seguidos de los años de nacimiento o de función dudosos, por ejemplo, de personajes históricos sobre los que no se obtuvo información exacta del todo. Por ejemplo, Miguel Cervantes Saavedra, 1547, entre signos de interrogación, porque realmente no se sabe con exactitud que fue el año en el que él nació, hasta 1616. Entonces, los signos de exclamación, estos son los que encabezan y cierran oraciones que expresan con énfasis un sentimiento o percepción. En español, estos se utilizan de una forma muy moderada. Un ejemplo de eso está, hemos ganado la lotería. Entonces, si se quiere expresar algo con mucho más énfasis, los signos de exclamación pueden escribirse triples. En este caso, hemos ganado la lotería. Las onomatopeyas en interjecciones suelen ir acompañadas de signos de exclamación. Un ejemplo, Pips, ven aquí. Alá, eso sí que es una sorpresa. Entonces, unos datos a saber sobre ambos es que los signos de apertura y de cierre siempre van pegados a la palabra que les sigue o les precede, respectivamente, sin un espacio. Ahí tienen un ejemplo, ¿qué hora es? Vemos que la Q está pegada al signo de interrogación de inicio. Y la es, y en la letra es, entonces, bueno, en la palabra es, tenemos el signo de interrogación de cierre pegado a la S. También pueden combinarse con cualquier signo de puntuación, es decir, comas, comillas, etcétera, a excepción del punto que no se debe utilizar. Ahí también tenemos otro ejemplo. Si la exclamación u oración interrogativa no coincide con el inicio del enunciado, entonces la primera palabra dentro de estos signos va en minúscula. Ahí tenemos el ejemplo, pero ¿qué hora es? Un momento, ¿qué hora es? Ahí se debe utilizar la Q de forma minúscula. Los vocativos se escriben fuera de los signos de exclamación e interrogación al principio del enunciado. Si va al final, se escribe dentro de los signos. Un ejemplo, doctora, ¿qué puedes recetarme? Otro ejemplo, ¿qué puedes recetarme, doctora? Entonces, si se escriben varias preguntas o exclamaciones seguidas, independientes, todas van a comenzar con mayúsculas y no se separan con coma. Un ejemplo es, que tengo sueño. Quiero irme a dormir ya mismo, ya no puedo más. ¿Quién ha llamado? ¿Qué quería? Si forma parte de un enunciado, entonces solo la primera va con mayúscula y va separados con comas o punto y coma como una enumeración. El ejemplo aquí tenemos, el entrevistador hizo la pregunta de rigor, ¿qué experiencia tiene? ¿Por qué quiere trabajar en esta empresa? ¿Qué quiere que pueda aportar al equipo?
etcétera. También los signos de exclamación y los de interrogación pueden combinarse. Aquí tenemos dos ejemplos. Aún no ha salido de casa. Aún no ha salido de casa. Entonces, continuamos con los demás. Tenemos el uso del paréntesis, que se utiliza para encerrar una oración o frase incidentales intercaladas en un periodo, muchas veces sin relación gramatical con él, como el segundo caso, o bien se utilizan para agregar algún dato o idea o aclarar el sentido de una frase o de una palabra, como ocurre en el primero de los ejemplos, que se los voy a leer en un momento. También este se coloca entre paréntesis fechas importantes, datos que remiten a alguna obra determinada, etc. Entonces, en el ejemplo tenemos oro sobre acero, Eibar y Toledo han de ser tus amores. Entonces, continuamos con la raya. Su uso es muy parecido al de los paréntesis. Estos se emplean en lugar de estos para intercalar notas incidentales o aclaratorias. Un ejemplo, esta noche, rayita o raya, murmuró raya, he tenido una terrible pesadilla. Continuamos con el guión, que ese se va a utilizar para separar una palabra que no cabe en un renglón. Ejemplo, argentino, chileno. Las comillas, estas se van a utilizar para encerrar el título de una disertación o de una conferencia o de artículos de diarios y revistas. Esos también se van a emplear para encerrar fragmentos de obras escritas y para resaltar el valor de una palabra. El ejemplo que tenemos, el conferencista disertó sobre el teatro latino y su influencia en el teatro clásico francés. La diéresis, este es un signo que consiste en dos pequeños puntos que se colocan sobre la letra o solamente en las sílabas go, we, con la finalidad de que se pronuncie la vocal U. En poesía también se usa este signo para marcar el hiato con el fin de partir un diptongo. El asterisco, este es un signo que es usado al pie de la página para explicar el significado de una palabra o dar una nota aclaratoria que sea necesaria. Ahí está el signo. Entonces, si en la hoja ya se ha colocado un asterisco, el próximo será doble, luego triple y así sucesivamente. En la actualidad se usan los números en lugar de asteriscos por tratarse de un procedimiento más práctico. Actualmente, en gramática, el asterisco tiene además otra función, que es señalar una oración cuando una oración no es correcta y por tanto no pertenece a la lengua que estudiamos. La llave, esta se emplea para englobar términos en los cuadros sinópticos, también se usa en matemáticas y ahí está el signo. Los corchetes, la gramática estructural utiliza los corchetes para marcar el principio y el fin de una oración. Aquí tenemos un ejemplo. Levántame al día siguiente cuando amanecía. Los resplandores que delineaban hacia el oriente las cúspides de la cordillera central doraban en semicírculos sobre ella. Algunas nubes ligeras que se desataban las unas de las otras para alejarse y desaparecer. Al igual que la llave, también se puede utilizar se utiliza en matemáticas. Y eso fue todo. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Muchas gracias por su atención.